Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien por humildad. Bienvenidos. Vamos a meditar la primera lectura del día lunes 4 de noviembre 2024. Qué alegría es encontrarnos con Dios desde la mañana para que el Señor nos bendiga todo el día, porque Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre, que nos guíe, que nos da la fortaleza en todo momento. Bienvenidos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 1 al 4. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacido del amor, si nos une el mismo espíritu, y si ustedes me profesan un afecto extrañable, llénenme de alegría, teniendo todo una misma manera de pensar, un mismo amor, una misma aspiraciones, una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien por humildad. Cada uno considere lo demás como superiores, sino sí mismo no busque su propio interés, sino del prójimo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Salmo 130. Dame, Señor, la paz junto a ti. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos soberbios. Grandezas que superen mis alcances no pretendo. Dame, Señor, la paz junto a ti. Estoy, Señor, por lo contrario, tranquilo y silencio, como niño recién amamantado en los brazos maternos. Dame, Señor, la paz junto a ti. Que igual en el Señor esperen los hijos de Israel, ahora y siempre. Dame, Señor, la paz junto a ti. Aleluya, aleluya. Si se mantiene fieles a mi palabra, dice el Señor, serán verdaderamente discípulos míos y conocerán la verdad. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 12 al 14. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Así serán dichosos, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Ay, qué excelente mensaje para iniciar esta semana! Mire lo que nos dice el Señor hoy, que si nosotros invitamos, hacemos una comida rica en casa, ¿qué es lo que tenemos que invitar? A los cojos, a los ciegos, a los humildes, porque ellos nunca te podrán invitarte. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez nosotros no damos ni una cena, nada de eso. Mejor lo que hacemos nosotros es regalamos víveres a la gente que nunca te van a devolver nada.
Y eso es lo mejor que nosotros debemos hacer como cristianos. Pero hay algo importante que dice Pablo a los filipenses. Pablo exhorta en la primera lectura, nos dice, si me permite una advertencia en Cristo, una exhortación afectuosa, algo que procede del Espíritu. Mire lo que dice Pablo. Algo que procede del Espíritu y que me surgiere a ternura y simpatía. Entonces colmen mi alegría poniéndose de acuerdo, estando unidos en el amor. ¿Qué quiere decir esto? Pablo exhorta a los filipenses que deben estar unidos en un solo pensar, en un mismo proyecto. Pero nos dice a nosotros también hoy en este tiempo difícil, que cada quien hace lo que piensa, cada quien hace lo que se le viene en la mente en la Escritura. Cuando no hay unidad, entonces voy a interpretar la Escritura a la manera que yo creo. O toma como argumento al Espíritu Santo y diría, el Espíritu me dijo tal cosa. Y no es eso el camino que Pablo está exhortando a los filipenses. Porque Pablo había dejado, y era él el que llevaba el Evangelio, el que enseñó el Evangelio. Ahora resulta que Pablo estaba en la cárcel. Vinieron otros a predicar, no por buena gana, sino por división, por torcer lo que había enseñado Pablo. Por eso Pablo exhorta y le dice, estando unidos en el amor de una misma alma y un mismo proyecto. No hagan nada por rivalidad o por vanagloria. Que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores el mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpese cada uno por los demás. ¿Por qué dice Pablo en la unidad? Porque nos dice aquí tres cosas. Número 1 dice, teniendo toda una misma manera de pensar, una manera de pensar, un mismo amor y unas mismas aspiraciones, o sea, proyectos. ¿Cuál es el proyecto de nosotros? ¿Cuál es el fin cuando nosotros nos reunimos en la comunidad? Es para encontrarnos con Dios, es para platicar con Dios, no que haya divisiones, no que haya hermanos que ni siquiera se saluden, no que haya hermanos que tratan de torcer o de ofender a los hermanos. Eso es lo que pasa ahora en este tiempo. El evangelio del día del Señor, o sea, del día domingo, a mí me quedó muy pensativo en esto. Una cosa es cuando dice, amarás al Señor con toda tu mente. Y sigo pensando, ¿cómo puedo amar yo con toda mi mente? Si la mente va más allá como el rey, como la luz del sol, como un láser. Mi mente está aquí y tal vez estoy en Estados Unidos, tal vez estoy en Brasil, o estoy en Costa Rica, o estoy en El Salvador. Mi mente. Tal vez hablando del Señor, pero mi mente está. Tal vez estoy orando al Santísimo, pero tal vez mi mente está pensando en los quehaceres, en el negocio,
en los proyectos que quiero hacer. Tal vez estoy hincado, pero mi mente está caminando por todos los lados. ¿Cómo voy a detener esa fábrica de pensamientos que no se detiene, queridos hermanos? No sé si solo a mí me pasa, pero amar a Dios con todo la mente, con todo el pensamiento, es bastante, para mí me cuesta, no sé si a ustedes les cuesta. Y por eso dice Pablo que hay quienes no tiene unidad, tiene divisiones. ¿Por qué hay divisiones? Porque aquí hay una cita bíblica también, siempre en Filipenses capítulo 1, versículo 15. Estoy leyendo en la Biblia latinoamericana. Algunos, es cierto, lo hacen por rivalidad. Oiga lo que dice aquí. Algunos, es cierto, lo hacen por rivalidad y quieren hacerme competencia, pero otros predican a Cristo con buena intención. O sea que cuando Pablo estaba en la cárcel, salieron otros a predicar. Lo triste que dice Pablo es que no se debe de predicar por rivalidad o por vanagloria o por competencia. ¿Quién predica mejor? Eso pasa en este tiempo. Invitamos a Julano de tal porque este sí predica bien. Y a lo mejor no cree en la Sagrada Escritura. Y a lo mejor no lea la Sagrada Escritura. Y ahí eso es lo mejor. Pero dice Pablo, dice, algunos es cierto que hacen por rivalidad y quieren hacerme competencia, pero otros predican a Cristo con buena intención, ¿sí? Que hay unas buenas intenciones. Esto último se da cuenta de que estoy aquí para defender el Evangelio. Él dice, algunos lo hacen por buena intención. Un día de esto, hace unos años, escuchaba a uno de otras religiones habla. No importa, dice él. De todas maneras predicamos a Cristo, aunque no estoy en la iglesia verdadera, dice él. De todas maneras predico a Cristo y no lo es lo que la interpretación de la Sagrada Escritura. No es lo que Pablo llega a tener esa mentalidad como para poder justificar que su predicación es lo correcto. Mire lo que dice Pablo. Defender el Evangelio y los inspira el amor. A los primeros, en cambio, les falta sinceridad. Anuncia a Cristo por llevarme la contraria y cree que eso me hace más amarga en la cárcel. Pero, dice Pablo, al final, Pablo estando en la cárcel dijo, pero al final, ¿qué importa? Sea con sinceridad o por hipocresía, de todas maneras se anuncia a Cristo, eso me alegra. Dice que a veces nosotros creemos que el anuncio del Señor el anuncio del Señor tiene que estar unido a un mismo pensar. ¿Pero por qué dijo Pablo esto? ¿O por hipocresía? De todas maneras forma el anuncio a Cristo, con esa me alegro. Pero al principio decía que sea en el mismo amor, o sea en el mismo espíritu, o en el mismo aspiraciones, o en el mismo proyecto, dice la Biblia latinoamericana. Con el mismo proyecto. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que tener divisiones? ¿Por qué tenemos que no estar de acuerdo con los demás? Por vanagloria, por querer hacer mejor que el otro, por creer que yo soy el mejor y predica mejor. Hay una rivalidad y eso no está unido a Cristo porque tiene un pensar de división y la división
no trae buenas noticias, trae malas noticias. Por lo último, termino con 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Dice Pablo también a los corintios: os exhorto, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que seas unánime en el hablar. Porque en las otras religiones no hay unidad en hablar. Ellos critican la iglesia del Señor. Ellos no aceptan la Eucaristía. Ellos no aceptan los 7 sacramentos. Entonces no está la unidad ahí. Ahí no hay unidad. Por eso dice Pablo que tiene que ser unánime en hablar y no hay entre vosotros divisiones. Aquí, cuando él estaba en la cárcel, al final dijo: no importa, con tal de que predican a Cristo. Pero aquí exhorta mucho más fuerte. Dice que tiene que tener unánime en hablar y no hay entre vosotros divisiones, a que estéis unidos en una misma forma de pensar, con idénticos criterios. Mire, aquí habla de un criterio. Ese criterio es muy importante. Yo no puedo tener un criterio de otra manera que no dice la Escritura o que el magisterio no contempla ese criterio. Cuando estábamos formando a los ministros de la Sagrada Comunión, yo les decía que cuando ustedes van a ser ministros, la humildad más que todo. No tiene por qué ser orgullosos, al contrario, tiene que ser más servicial. Les van a hacer la guerra, pero esa es la forma de poder calificar la fe o ser auténticos en la fe. Porque Dios es justo en justificarnos, porque el mismo Señor sufrió en el mundo, fue criticado. Tal vez en este tiempo no lo hace por rivalidad, sino que por ignorancias, por no conocer la liturgia o por no conocer la palabra de Dios. Pero si uno empieza a tener complicaciones, entonces, ¿dónde está la humildad? ¿Dónde está el amor de Dios? Queridos hermanos, sigamos adelante en la reflexión del Señor, porque es bueno.